Siempre escuchamos pastores o gente que vienen a enseñar, y discúlpenme, soy argentino y mi voz es muy alta. Y no se preocupen, su acento no me molesta. Y he estado humillado porque yo me miro y veo la oportunidad que el Señor me dio a enseñar, no predicar, a los pastores, y yo digo, ¿quién soy yo? Y voy a repetir algo que yo dije en esa conferencia, porque durante el coronavirus, bueno, déjenme explicar de dónde vengo yo. Yo me gradué de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos porque quería ser piloto. Y después de volar F-16 por un rato en la Primera Guerra del Golfo, entré a la escuela de medicina y me hice doctor. Y durante el tiempo que estaba en la Fuerza Aérea como doctor, me pusieron en cargo del equipo que se preparaba para emergencias mundiales, como pandemias. Entonces me hicieron un experto en las pandemias o ataques nucleares o ataques terroristas. Yo era el experto para la Fuerza Aérea y era mi trabajo de hacer un plan para tratar los problemas que venían con esas instancias. Me mostraron y yo trabajé con virus que ustedes no se pueden imaginar. Virus que eran biológicos, armas para batalla. Entonces cuando vino el coronavirus yo hice así. Díganme cuando termine. Pero lo que me di cuenta durante ese tiempo hicimos un montón de estudios científicos. Y uno de los estudios más profundos que encontramos es que encontramos de que 100% de las personas, 100%, ni falta ni uno, que nacen, mueren. Entonces no interesa qué bueno doctor sea yo, mis pacientes se van a morir. Pero este hombre aquí tiene la responsabilidad de nuestras almas. Y cuando me pidieron que yo enseñe a ellos, yo dije, Señor, ¿qué les puedo enseñar? Y a través de oración y estudios de más de 28 años, traigo un poco de información que espero que podamos usar. Porque hay un ataque hoy en día que algunos de nosotros podemos ver, pero está muy escondido en la vida de mayoría de gentes. Y voy a empezar preguntándole una pregunta rara. ¿Verdaderamente creen que la verdad en que ustedes creen es la verdad? ¿Cuántos aquí creen en Dios? ¿Cuántos aquí crean a Dios? Porque hay una diferencia. Porque la Biblia misma me dice que los diablos creen en Dios. Pero lo que yo tengo que decidir es si yo creo a Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con el coronavirus? Durante el año 2020, la razón más común que gente entre la edad de 15 años a 40 años murieron fue el suicidio. Se mataron. ¿Por qué? Por ansiedad y por depresión. Y una de las enfermedades más grandes que yo veo como doctor cristiano ahora en el mundo entero, y hasta en los cristianos, es cuando sufrimos con ansiedad y depresión. Y nos tenemos que preguntar, ¿es posible que un cristiano caminando con el Señor puede tener ansiedad y depresión? Vamos a ver. ¿Y la ansiedad y la depresión es un pecado? Vamos a ver. Imagínense que aquí hay una puerta que ustedes no sabían que el pastor estaba poniendo aquí para hacer un bautizo, para bautizar gente ahí. Y la puerta se abre y de repente sale un león. Enorme así, rugiente, con uñas y dientes
¿qué reacción voy a tener yo? Mis ojos se van a abrir para que la máxima luz pueda entrar. Mi corazón va a palpitear como loco para que la sangre dé vuelta y llegue a mis músculos y llega azúcar y oxígeno para que yo pueda con todo mi esfuerzo correr mucho más rápido que ustedes. Porque yo quiero salir. ¿Qué tuve? Ansiedad. ¿Era un pecado? No. Era una reacción que Dios me dio para cuidarme de un peligro. El problema viene cuando yo no sé de dónde viene mi ansiedad. Cuando mi ansiedad está escondida en un lugar y yo clamo y digo, Señor, no sé. Y ahí me tengo que preguntar, ¿verdaderamente creo a Dios? La depresión. Tengo un amigo muy amigo allá en Colorado. Siervo del Señor, fiel en la iglesia, diácono conmigo. Su esposa tocaba piano, parecía un ángel, increíble. Los dos siervos le agarró cáncer a ella. Después de una batalla de años, el Señor se la llevó. Y él me decía, Diego, yo lo entiendo aquí, pero no lo puedo entender aquí. Y mi alma está pesado. ¿Está pecando ese hombre? Está pecando ese hombre que dice, yo siento esta depresión. Vamos a Salmos 69, por favor. Salmos 69. Gracias, hermano, gracias. Salmo 69, vamos a empezar en versículo 1 y dice así, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie, he venido a abismo de agua y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿El salmista está en depresión? Claro que sí. Vamos a orar. Dios, te pedimos que este tiempo que nos has prestado en adelante de tu palabra sea para la gloria de tu nombre, para nuestro entendimiento también, que podamos salir de aquí con un conocimiento nuevo y que tu palabra nos cambie y nos dé la habilidad de continuar en esta vida que nos has dado. Por Jesucristo lo pido todo. Amén. Entonces, le quiero mostrar la batalla que tenemos. Porque el mundo tiene los mismos problemas que nosotros, ¿no? El mundo tuvo el coronavirus. El mundo tiene problemas con dinero. El mundo tiene problemas matrimoniales. El mundo tiene los mismos problemas que nosotros. Entonces el mundo de donde nosotros venimos también tenía la batalla con la ansiedad y depresión. Pero ¿qué ofrece el mundo? El mundo te va a ofrecer una medicina. ¿Por qué? Porque el mundo dice que la ansiedad y depresión es bioquímica. Y Dios me ha puesto a mí en una posición muy interesante. Porque yo pasé los primeros años de mi estudio médico ateo. Yo no creía en Dios. Pero Dios me salvó. Entonces los últimos 28 años de mi práctica de medicina, porque yo he estado practicando ahora 36 años. Empecé cuando tenía 2 años. Y la conocí a mi esposa cuando ella tenía 3 meses. Pero entonces, el principio, los primeros 10 años de práctica, sin conocer a Dios. Pero los últimos 28 años, con la Biblia al lado del libro de medicina. Y lo que yo encontré es que la ciencia
La ciencia correcta siempre, siempre está en acuerdo con la Biblia. Cuando la ciencia y la Biblia no están de acuerdo es porque no entendemos la ciencia. Entonces, entendiendo eso, empecé a buscar, verdaderamente tenemos una base para la teoría que dice que la ansiedad y depresión son problemas físicos y bioquímicos. Y empecé a estudiar. Y en 28 años yo desarrollé un curso sobre ansiedad y depresión que toma unos 2 o 3 meses. Y después me pidieron que lo haga en un mes. Y después me pidieron que lo condense en una semana. Y ahora su pastor me pidió que lo haga en 45 minutos. Entonces voy a hacer lo mejor que puedo. Pero tengo unas notas, pero no la voy a usar toda. La ciencia. Doctor Ronald W. Piles es uno de los doctores más conocidos en el mundo de psiquiatras, que está en la Universidad de Nueva York, Tufts School of Medicine. Una de las escuelas de medicinas que es más notada en los Estados Unidos y en el mundo. Y él, un año atrás, escribió esto: yo no creo que he encontrado un psiquiatra con buena educación que ha hecho un dicho tan ridículo como decir que pacientes tienen un imbalance químico en su mente. La depresión bioquímica se vino en existencia en el año 1988 cuando una compañía que se llamaba Pfizer introdució una píldora que se llamaba Prozac. Y para hacer una propaganda pusieron la idea que había un imbalance en mi cerebro que causaba la depresión y no tenían ninguna información o estudio científico para probarlo. Al contrario, todos los estudios que hemos tenido desde esa época demuestran claramente que la depresión tiene resultados bioquímicos, pero no está causado por la bioquímico. Entonces, señoras, cuando tienen su menopausia, no le echen la culpa a su esposo. Entonces, ¿quiere decir que la depresión y la ansiedad es mi culpa? Vamos a ver. Y tengo papeles tras estudios, tras información bioquímica, estudios de cerebros vivos, de cerebros muertos, de gente enferma, de gente sana, y todos los eruditos médicos están de acuerdo que no hay base por la bioquímica de depresión y ansiedad. Hay resultados, pero no es la base. Déjenme explicar eso. ¿Se acuerdan el león? Okay. ¿Se acuerdan que mis ojos se abrieron? Mis manos temblaban, mi corazón empezó a correr rápidamente. ¿Por qué pasaron esas cosas? Esas cosas pasaron porque mi cuerpo, a ver el peligro, empezó a poner químicos en mi cuerpo que tenían esa reacción. Adrenalina, prednisolona, acetilcolina, todas estas químicos que Dios me da que se largan y tienen ese efecto. Entonces lo que estamos diciendo es, esos químicos causaron la ansiedad, no el león. Es ridículo, pero eso es lo que estamos diciendo con la depresión. No es tu vida, no es tus decisiones, no es tus circunstancias, no es la forma que pensás, es la bioquímica. ¿Y por qué la gente agarran a eso? Y cuidado aquí, no me tiren nada. Porque si mi ansiedad y depresión es bioquímica, no tengo responsabilidad. No es mi culpa. Pero ¿qué dice la Biblia? Le voy a mostrar cómo Dios tiene la respuesta a todas las preguntas de la vida. Y yo le pregunté a Dios,
Señor, hay un causa bioquímico para la ansiedad y depresión. Déjeme mostrarle lo que Dios me mostró. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Para demostrar que esto es la palabra de Dios, no la palabra de Diego Freitas. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok, muy bien. Vamos a Salmo 139. Salmo 139. Ustedes son más rápidos que yo. Salmo 139, versículo 14 dice: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tu obra. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Dios me formó en el vientre de mi madre al propósito de Dios. ¿Okay? Jeremías 1:5. Jeremías, si alguien llega más antes que yo, dígalo nomás. Jeremías. Uy, qué rápido son. Ok, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Entonces tenemos dos cosas que Dios nos dice. Dios no me va a tentar a pecar, y Dios me formó en el vientre de mi madre. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, Romanos, capítulo 1. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen más de 60 años? Ok, van a estar de acuerdo conmigo. El problema que tenemos cuando nos ponemos más viejitos es que los dedos se secan y no podemos dar vuelta de la Biblia rápido porque nos falta el jugo, ¿no? Entonces tengan paciencia con nosotros. Romanos capítulo 1, empezando en versículo 29. Dice así: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afección natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué nos está dando aquí Dios? Una lista de terribles pecados. Pecado, 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 pecado. ¿No? Ahora, cuando un hombre viene y me dice: yo soy alcohólico porque nací así, ¿qué me está diciendo? Que Dios en el vientre de mi madre me tentó a pecar y no es mi responsabilidad. Pero claramente eso no es lo que Dios dice en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 dice: cada uno que está desobedeciendo a Dios no es tentado por Dios, entonces es la decisión de cada individual. Todos estamos de acuerdo. Y ahora viene el problema. ¿Están listos? ¿Preparados? Ok. Filipenses capítulo 4. A este llego rápido porque lo uso mucho. Filipenses capítulo 4 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, si yo estoy viviendo en depresión, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo a Dios. Ahora, si me agarra una depresión en un momento, en una circunstancia, en un problema que viene en mi vida, eso no es pecado. Pero si yo persigo ese estilo de vida y ahí vivo,
la Biblia me dice que estoy pecando. Hermanos y hermanas, yo sufrí por años con depresión, destruyendo mi familia, destruyendo mi matrimonio, clamando al Señor diciendo, ¿qué me pasa? Y yo leía esto y me partía el corazón. Porque yo claramente tenía la evidencia científicamente que no era un problema bioquímico. Y ahora tenía la evidencia bíblicamente que yo estaba en error porque Dios me decía, regocijáis, y si Él me da una orden, me va a dar la habilidad de cumplir esa orden. Dios no me va a pedir que levante una montaña, pero me dice, regocijáis. Entonces, ¿por qué, Señor, me siento así? ¿Verdaderamente creen que la verdad en que creen es la verdad? ¿Verdaderamente creen a Dios? Porque ahí está la base del problema, el punto crítico. Porque lo que tenemos que empezar a estudiar, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque la verdad en que yo creo va a determinar todos los pensamientos que tengo. Y los pensamientos que tengo van a determinar las decisiones que tomo. Y las decisiones que tomo tienen consecuencias. Y esas consecuencias, cuando se juntan con mis pensamientos, de ahí vienen mis emociones. Yo no puedo controlar mis emociones y ustedes tampoco. Pero puedo controlar la forma que yo pienso. ¿Tan fácil es? No, qué fácil. Cuando yo fui a la Fuerza Aérea, ¿quieres ser piloto? Sí, señor, quiero ser piloto. Este F-16, sí, supersónico. Voy a ser el guapo más argentino, el argentino más guapo de la historia de la humanidad. Fíjense, con este avión, sí. Bueno, te vamos a enseñar. Tomas estas clases, tenés que mantenerte físicamente bien y te vamos a enseñar cómo tirarte de un avión. Wow, ¿qué? ¿Tirarme de un avión? Están loco. No, pero tenés que aprender a tirarte de un paracaídas. Si no sabes cómo, no podés volar. No. Bueno, no va. Ay, pero miren, yo en esa época pesaba unas 130 libras. Era finito, no el hombre que soy hoy. Y con el paracaídas en la espalda, me agarré así a la puerta y 3 hombres enormes tratando de empujarme y yo no me largaba. Un miedo, una ansiedad terrible. Al fin me largaron y gritando, ¡ah! 5 veces lo tuve que hacer. La segunda no tan malo, la tercera mejor. Para la quinta le dije, pero al principio me dijeron, no se preocupe, es fácil. Lo único que tiene que hacer es ponerse el paracaídas, tome un paso y gravedad es el resto. No se preocupe. En teoría, el sistema era fácil, pero en aplicación, muy difícil. En teoría, pensar correctamente en la verdad de Dios es solo lo que necesito hacer, sí, pero en aplicación, ahí se pone difícil. ¿Por qué? Bueno, en términos general, por lo que dijo nuestro pastor, el pecado. La carne, el mundo, el diablo, me trata de influenciar y poner formas de pensar en mi mente que son incorrectas, que no son buenas, que Dios verdaderamente no me ama, que Dios no siempre está conmigo. Y le voy a dar 3 cosas comunes que nos causan, y prometo terminar ahí, para darle tiempo al verdadero predicador. 3 cosas que muy comúnmente, y no son todo incluido, pero que nos causa estos problemas cuando empezamos a creer la mentira y no la verdad. Y es verdaderamente tan simple. Vamos a Efesios
capítulo 4. ¿Dónde está? Efesios capítulo 4. Vamos a empezar en versículo 19. Fíjense, prestan atención a lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí a través de Pablo. Dice, los cuales, después que perdieron toda ¿qué? Forma de pensar, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así Cristo, si en la verdad, no la mentira, les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto de la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y fíjense en lo que dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. ¿Qué quiere decir el espíritu de mi mente? Oye, Pablo nos confuse, ¿no? Porque espíritu esto, espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Ser salvo. ¿Qué es caminar en el espíritu? Ser guiado por el Espíritu Santo, mi forma de vida. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Bueno, venir a la iglesia, leer la Biblia, hablar con mi pastor, pero ¿qué es la fuente, el espíritu de mi entendimiento? ¿Qué es el espíritu de mi mente? Es la base de donde salen todos mis pensamientos. La forma, el hábito que yo tengo en que pensar. Entonces, si la fuente de mi pensamiento es acuerdo a la verdad de la Biblia, ¿cómo van a ser mis pensamientos? Van a ser buenos. Pero si la fuente de mis pensamientos, y aquí viene el problema, es Diego Freitas. ¿Y cómo va a ser eso? Dios, en angustia te clamo por el problema que tengo, te pido que me lo quites. Fíjense en lo que estoy haciendo, sin darme cuenta. No quiero tu soberanía, quiero mi soberanía. No quiero que las cosas vayan como tú digas, yo quiero que las cosas vayan como yo pienso. Y durante mi tremenda depresión, una de las cosas que el Señor me enseñó es que la razón que yo tenía la depresión era mi egoísmo. ¿Por qué? Las cosas no iban como yo planeaba. Y hay veces que las cosas son malas. Este amigo que tengo no planeaba que su esposa se muera. No era parte de su plan. Pero él tenía que decidir en la fuente, en el espíritu de su entendimiento, si iba a creer en la poder, el amor y la soberanía de Dios, que tenía el derecho a llevarse a su esposa. Y si piensa la fuente de pensamiento es en la verdad de Dios, ¿qué va a encontrar ese hombre? Paz. Y en el medio de las lágrimas, gozo. Vamos a hacer una pregunta rara. En la cruz, ¿Jesucristo estaba contento? No. ¿Tenía gozo? Sí. Entonces nosotros podemos tener gozo en las lágrimas. ¿Qué es? El gozo es ese entendimiento y conocimiento que Dios es todopoderoso y tiene un plan para su gloria y nuestro bien, que puede ser que no vamos a conocer hasta que lleguemos a la gloria. Pero tengo que decidir yo si voy a agarrar a mi soberanía o la voy a alargar y se la voy a dar a Él. Verdaderamente creo que la verdad en que yo creo es la verdad. Creo en Dios, creo a Dios. Cuando me pide sufrir tiempos difíciles, yo tengo la fuente de pensamiento en la verdad de Dios suficiente para dejar que Dios obre en mí. Segundo, y muy común también, mi pastor, Marcos Sapien, empezó una obra increíble allá en Colorado. Y yo llego, doctor, teniente coronel de la Fuerza Aérea, erudito, científico. ¿Cómo puedo llorar? Andar a lavar los baños.
¿Y qué hice? Lavé los baños. Pero después de un poco tiempo, el Señor, en su soberanía, dijo, Él tiene que regresar a México por 1 año. Y en ruta al aeropuerto para regresar a México, Marco dice así, ok Diego, tú estás en cargo. Pero tengo un trabajo. Soy un doctor. Yo no tengo un trabajo que puedo dejar a las 2 o 3 de la tarde. A veces trabajo hasta las 12 de la noche con gente moribunda que estoy tratando de mantener vivo. ¿Y una iglesia? 3 meses. Terminé en el hospital. No como doctor, como paciente. Suero en mi brazo. Exámenes, MRIs, CAT scan, nadie podía encontrar nada. Los doctores dicen, no sabemos lo que tiene, es grave, pero todo sale normal, no lo entendemos. El doctor sale para hacer otra cosa, la enfermera sale, mi esposa ahí con lágrimas, ay Dios, pobre mi esposa. Y ella sale y quedo solo yo. Y le digo al Señor, Señor, no puedo. Es mucho, no puedo. Y Dios dice, al fin te puedo usar. La segunda razón que muchas veces nos viene estas emociones que nos gusta es que no solo nos olvidamos la soberanía de Dios, nos olvidamos la gracia de Dios. Y lo tratamos de hacer esta vida en nuestro poder. Y no podemos. Han tratado de agarrar arena. No es así la vida. Lo más tratas de agarrar, lo más la arena se escapa. Y te quedas diciendo, no puedo. Y Dios dice, al fin te puedo usar. Pero cuando aprendemos a depender en la gracia de Dios, ¿y cómo explicamos esa gracia? Si nunca lo has experienciado, es imposible explicar. Pero cuando este hermano ha habido enterrado a su esposa, fielmente no se perdió ni un domingo, ni un miércoles en la iglesia cantando alabanza al Señor, y el mundo le dice, ¿cómo podés? Y él te dice, por la gracia de Dios. Explícame esa gracia. No puedo, pero la conozco. Y ahora ese hombre ha empezado un club para viudos y viudas que no conocen a Jesucristo. Y en el nombre de su esposa está alcanzando a gente que nadie había alcanzado. Y en eso él encuentra gozo, paz y la gracia de Dios. La soberanía de Dios. Realmente creo que la verdad en que creo es la verdad. Creo a Dios, no solo en Dios. Estoy tratando de hacer las cosas en mi poder. Y al fin, y aquí terminamos, porque ya no los quiero aburrir mucho. Mi esposa me dio permiso de decir esto. Ella vino de una familia muy mala. El padre alcohólico y abusador. Y ella desde niña fue abusada. Pero el Señor nos salvó y empezamos a crecer, empezamos a cambiar. Y unos 2 años pasaron y nosotros estamos en Florida y ya sé que es difícil de entender. ¿Soy yo haciendo ese ruido? No, cohetes. Y para estos jóvenes va a ser difícil de entender, pero en esa época no había celulares. ¿Cómo vivían? Bien fácil. Pero no teníamos celular y mi esposa un día, de repente una noche se levanta y dice, tengo que llamar a papá. ¿Cómo vas a llamar a papá? Una buena noche que tenemos aquí, estamos disfrutando, descansando, lo llamas, vamos a sufrir el resto de la noche. No, tengo que llamar a papá.
Y ella se fue a la cocina. En esa época los teléfonos se conectaban. Entonces ella fue a la cocina a hablar, yo me fui a mi oficina para escuchar a ver qué iba a pasar, porque yo sabía que iba a tener que arreglar el problema en mi esposa que su padre iba a causar. Y levanta el teléfono y el hombre dice, sí, papi soy yo. ¿Qué querés? Papá, te quiero decir que te amo y te perdono. El hombre lloró por media hora. No podía hablar. Y mi esposa dice que era como un peso de 500 libras se levantó de sus hombros y lo dejó. Porque la palabra perdonar en griego quiere decir largar y dejarlo ir. Y cuando Jesucristo nos enseña a nosotros a perdonar, mucha de la ansiedad y depresión que tenemos desaparece. Ella me dijo que por la primera vez en su vida pudo respirar sin afán. Porque ella decidió creer a Dios. Y ella dijo, si Jesucristo me perdonó a mí en esa cruz, ¿cómo yo no voy a perdonar aquí a mi Padre? Porque yo no he sufrido a la muerte, pero Él sí. Y lo hizo cuando yo ni lo conocía. ¿De dónde viene la ansiedad y depresión? Y durante el coronavirus, ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos dando testimonio que realmente hay un Dios todopoderoso en que nosotros creemos, y no solo creemos en Él, sino creemos a Él. Porque el mundo necesita ver que nosotros tenemos ese gozo y tenemos la respuesta a las ansiedades y depresión que el mundo le está tirando, medicinas que no trabajan. Porque el centro del problema es el pecado. Tu pecado, mi pecado. Si yo peco contra ti, ¿vas a reaccionar con un pecado? Y cuando gente me bendice, yo respondo con pecado. Ay, mira el auto que le dieron. Yo merezco ese auto. ¿Qué estoy haciendo? La bendición que él tiene, yo lo hago algo malo. Nuestras emociones no vienen de algo bioquímico. Vienen de la forma que pensamos cuando pensamos una mentira y en error en vez de la verdad de nuestro Dios. Pero como cuando yo me tiré de paracaídas, que tuve que aprender a pensar así es un proceso. Tenemos que ir aprendiendo. Dejar que Dios nos vaya enseñando poco a poco, tiempo por tiempo, leyendo, estudiando, orando. Y si tú empiezas tus oraciones diciendo, Dios necesito, eso no es oración. Porque la Biblia nos dice que tenemos que entrar a su presencia dando gracia. ¿Por qué? Cuando doy gracia me doy cuenta de todo lo que me ha dado que yo no merezco. Cuando empiezo a pedir, el diablo me está diciendo, mira lo que te falta. Cuando doy gracia, empiezo a decir, mira todo lo que Dios me ha dado. ¿Ven la forma diferente de pensar? ¿Ven la fuente de entendimiento que tiene en base el Espíritu Santo en vez del mundo y la carne? De ahí vienen las emociones. ¿Quiere decir que la ansiedad y depresión es mi culpa? Sí. ¿Quiere decir que la puedo controlar en tiempo, con paciencia y rindiéndose al Señor? Sí. Y la evidencia está aquí. Yo soy testigo, porque yo me abrazaba en mi mente a los pies de mi Señor y yo decía, no entiendo cómo, no entiendo cuándo, pero yo tengo la fe que la resolución para este problema está en ti. Y voy a esperar que me lo muestras. Y el problema es que la forma que me mostró no me gustó.
Porque me decía, tienes este problema y me decía, largalo. Y yo no quería. Porque yo soy Diego Freitas, argentino, superhombre. Mi pastor me dijo una vez, ¿sabes cómo matas a un argentino? ¿O cómo se suicida un argentino? Se tira de su egoísmo. Todavía no lo he tratado. Hermanos y hermanas, siendo doctor, científico, con un poco de experiencia, y de experiencia en los tiempos más duros que hemos tenido, no solo en esta pandemia, sino en pandemias que ustedes ni escucharon. Y a través del proceso de estudiar la ciencia y la Biblia y juntarlos, he encontrado que cuando Dios dice regocijáis, podemos. Si verdaderamente creemos no solo en Dios, sino a Dios. Pastor.